Entonces llamó el Señor Jesús a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los demonios, los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Lean conmigo. ¿Cuáles son? Simón, llamado Pedro. Andrés, su hermano. Sigan leyendo. A ver todos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo. Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón, el cananista. Y Judas Iscariote. Era Judas un apóstol. Lo llamó el Señor Jesús, era un apóstol. Comenzó a avanzar en el ministerio, Jesús predicaba, pero no andaba el Señor Jesús sacándole la plata a nadie, pero venía gente y los bendecía. Y el Señor Jesús eligió un tesorero que guardara lo del alimento de ellos, porque era un ministerio fuerte. El Señor Jesús dirigía, pero tenía 12 discípulos, y los discípulos tenían esposas, algunos de ellos eran casados, tenían hogar, tenían que responder. Entonces las ofrendas que llegaban era para sus hogares, sus ministerios, sus casas, para suplir las necesidades. Y el Señor Jesús elige un tesorero y pone allí a alguien que guarde el dinero y se lo entrega a uno que se llama Judas. Veamos el capítulo 12 de Juan. Capítulo 12 de Juan, exactamente el versículo 6. Dice la Biblia así, todos conmigo. Judas 12:6. Pero dijo esto, Judas, vamos a ver un poquito más atrás para que podamos entender el contexto. Desde el versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y lo ungió los pies a Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas el Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado entonces ese dinero a los pobres? El versículo 6 lo aclara. Pero él dijo esto no porque se cuidara de los pobres, él no tenía cuidado de los pobres, ni le interesaban, sino porque era él ladrón. Y teniendo la bolsa, ¿qué hacía? Sustraía de lo que se echaba en la bolsa. ¿Qué hacía Judas? Robaba el ministerio, robaba el dinero. Bien, vamos a ver a este Judas un poquito más adelante. Vean Mateo capítulo 26. Mateo 26. Todos atentos allí, porque esas historias de vida a ustedes les interesan. Pregunto, ¿será que le interesan a usted? Una segunda pregunta, ¿pero tendrá algo que ver con usted? ¿Qué opina? Es una advertencia, ¿no? Vamos a ver. Mateo 26, versículo 14, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El mismo, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me dan ustedes si yo les entrego a Jesús? Y ellos le asignaron ¿cuánto? 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. ¿Por cuánto vendió al Señor? Por 30 piezas de plata. ¿Habrá evangélicos malos? ¿Qué opinan ustedes? Este era un apóstol. El que vendió a Cristo era un apóstol. Lo vendió como se vende un perro. Así lo vendió al Señor, a nuestro Salvador, a lo mejor que nosotros tenemos. Lo vendió como se vende una ramera, una esclava. Era el precio de un esclavo, para que sepan cómo es. ¿Tiene precio el Señor Jesús?
¿Con algo se puede vender él? Pero este apóstol lo vendió. ¿Corremos el peligro nosotros de traicionar al Señor Jesús? Cuando nos llenamos de avaricia, cuando nos llenamos de maldad, de soberbia, de envidia, y cuando Jesús no hace lo que nosotros queremos que Él haga. Les pregunto, ¿qué quería Judas que hiciera Cristo? ¿Saben la historia o no? ¿No recuerdan? Ah, bien. Ya la he explicado, pero ya les he dicho que hay cosas que debo repetirles de nuevo. Judas quería que el Señor Jesús diera un golpe de estado, que derrocara primero a Poncio Pilatos, que derrocara a Herodes, porque Poncio Pilatos era gobernador de Judea puesto por Roma, y Herodes era rey, pero puesto también por Roma, rey de Israel. Y ellos querían, Judas quería que el Señor diera un golpe de estado y luego fueran contra César, que era el emperador romano. Y el Señor Jesús les explicó y le dijo: mi reino no es de este mundo. Yo no vine a hacer golpes de estado, no vine a tumbar reinos, vine a buscar a las ovejas perdidas de Israel para que se arrepientan. Vine a decirles que ya no más ojo por ojo y diente por diente, sino que perdonen a su enemigo. Que si alguien a ustedes les hace un mal, ustedes le devuelvan un bien. Que si a ustedes los odian y los quieren matar, ustedes oren por esas personas. Y se ha enojado Judas, pero con un odio terrible. No, esto no me lo esperaba yo. Dijo Judas: yo pensé que íbamos a reinar, que íbamos a ser nosotros unos soldados, unos guerreros, y que íbamos a matar a toda esta gente, y ahora viene que los perdonemos, que oremos por ellos. Entonces Judas dice: ya me voy a poner yo a orar por Poncio Pilatos, ya me voy a poner a orar por Herodes. No me gusta. Y fue y le dijo a los sacerdotes: ¿por cuánto le vendo a ese hombre? Ellos le dicen: bueno, 30 piezas de plata. Y él lo vendió. Y decimos nosotros: que Judas malo, me cae mal Judas. Amado, cuando el Señor Jesús no responde sus oraciones como usted quiere que él responda, usted se enoja contra él. Hay una película cristiana, por ahí esa que llaman cristiana. Usted sabe que todas las películas cristianas no son cristianas, ¿no? Ustedes ya saben eso, sino que dicen que son cristianas, pero no lo son. Pero hay una que otra por ahí medio cristiana, como esa que se llama Dios no está muerto. Sí, ahí por varias partes, parte 1, 2, bueno. Una de esas partes, creo que es la 1, es un estudiante en la universidad que estudia con un profesor de filosofía. Y el profesor de filosofía es ateo y dice que Dios no existe, etcétera, y reta al muchacho cristiano. Y el muchacho cristiano en la clase le dice: no, pero yo soy cristiano. Y el profe le dice: bueno, si usted me va a contradecir, le rajo la materia, en fin, y hay un desafío. Finalmente el muchacho acepta el desafío del profe y se enfrentan, y en el drama, que es muy bueno el drama, en la discusión, el joven le hace revelar el corazón del profesor, de que el profesor no es que no crea en Dios, sino que lo odia. Y finalmente, cuando lo confronta, en toda la discusión, el muchacho le dice: ¿pero por qué odias a Dios? Y el profe, que decía que no creía en Dios, dijo: porque no sanó a mi mamá. Y le dice el muchacho: ¿y cómo odias a un Dios que no existe? Y ahí lo dejó mudo. ¿No que no existe? Todos los ateos están enojados con Dios, todos. Por eso dicen que son ateos. La Biblia dice en muchos salmos, por ejemplo el Salmo 14, que no existen los ateos, sino los necios. Los necios dicen que Dios no existe. Eso es lo que dicen los necios, porque están enojados con Dios. Y el enojo es: Dios no ha hecho lo que yo quiero. Permítanme, voy a detener un poco, un momento, hago una pausa. Póngamele una pausa ahí. Pausa. Parece que... Bien, mis amados, este hombre, aquí lo podemos ver ahora en Mateo capítulo 27, por favor. Mateo capítulo 27. Dice la palabra del Señor así:
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, cuando él vio que iban a matar al Señor, dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Pero ellos le dijeron, ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú con tu problema. Y arrojando él las piezas de plata en el templo, salió. ¿Y qué hizo? Fue y se ahorcó. Ustedes deben entender allí donde dice, se arrepintió de haberlo entregado, devolvió el dinero arrepentido. Ahí no dice que se arrepintió de sus pecados. Recuerden que la palabra que les he enseñado del griego traducida al español para arrepintió, la de arrepentirse de los pecados se llama metanoia. Usted lee en el griego, metanoia es la palabra en el Nuevo Testamento para arrepentimiento de los pecados. Y esta palabra arrepentimiento aquí es remordimiento. No es el arrepentimiento de los pecados. Entonces le pregunto, ¿a veces usted siente remordimiento de haber hecho algo malo? Sí. La Biblia declara que eso no es arrepentimiento. Cuando usted tiene remordimiento, no tiene arrepentimiento. El arrepentimiento, la palabra metanoia, significa girar por completo, cambiar de actitud, pedir perdón a Dios y cambiar de actitud. No crea en nadie que llore por remordimiento. No, hay que dar un consejo a esa persona, pero no podemos creer en la persona que tiene remordimiento. ¿Por qué? Porque la persona no va a cambiar su actitud. No la va a cambiar. Porque ¿qué tiene? Remordimiento. ¿Dolor de qué? El momento. Pero su vida va a seguir igual. ¿Cómo sabemos que la vida de Judas iba a seguir igual? Porque no siguió viviendo para dar el fruto, que era lo que Juan el Bautista le decía a la gente: arrepentíos, metanoia. En el griego se escribió metanoia, den un giro y cambien de vida. Y luego les decía, y den fruto en vida de su arrepentimiento. Fruto, o sea, ¿cómo sabemos que una persona se ha arrepentido de algo que ha hecho? Por el fruto, dice el Señor Jesús, por su fruto los conocemos. Entonces, puede ser que usted en la vida se le partan las ramas, pero usted vuelve a dar fruto. Pero si su vida continúa igual, si sigue el mismo rumbo, si sigue haciendo las mismas cosas, ¿qué pensamos? Que no se arrepentido. Judas sabía que tenía que dar fruto y no era capaz, porque él quería otra cosa. Me hizo enojar Jesús porque nosotros queríamos un golpe de estado, y él sale con este cuento de que hagamos el bien, perdonemos. No, hombre, me tiene cansado. Fue y lo vendió. Ya ese pecado era un alto crimen, pero él tenía una sola opción: arrepentirse, y no quiso. Fue y tiró las monedas con remordimiento. Los hombres impíos, que eran los fariseos, le contestan a él: ese es tu problema, tú lo vendiste. Y él sale y se suicidó. ¿Puede el ser humano suicidarse? Bueno, puede, la gente lo hace, ¿no? ¿Debe suicidarse? ¿Qué le pasa al que se suicida? Es una tristeza. 3 historias de vida porque no tengo más tiempo. Ahora permítame ponerle ejemplos actuales, bastante tristes, y que Dios nos ayude. No somos mejores. Este mensaje lo comenzamos con el texto que dice: es necesario que prestemos atención, no sea que nos caigamos, deslicemos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y también se nos advierte: las cosas que se escribieron en la antigüedad se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces, ¿para qué se escribió esto? Para nuestra enseñanza. ¿Y por qué para nuestra enseñanza? Pregunto, ¿puede pasarnos? ¿Puede pasar a esta iglesia? ¿A este ministerio? ¿A su matrimonio? ¿A su vida? Sí. ¿Puede usted volverse soberbio a la altura de Nabucodonosor? Sí. ¿Cuándo? Cuando le entreguen tanto poder. Ve lo que le pasa a los presidentes.
Había en Venezuela un